Saúl Canelo Álvarez volvió a la palestra pública esta semana y lo hizo desde el ángulo controversial del cual nos tiene a todos acostumbrados. Esta vez por el hecho de volver a poner en la mesa los nombres de posibles rivales con los cuales se está hablando y la revelación que a todos también nos dejó en cierta manera estupefactos. Por un lado, esta es información que se manejó a nivel de los portales de Inglaterra. Resulta que no hubo un acuerdo financiero con Billy Joe Saunders que se había plantado en 8 millones de exigencia. Y para la pelea de septiembre, la posible pelea de septiembre de Canelo Álvarez, que sería sin público, que tendría pérdidas desde el punto de vista económico, necesariamente asume Golden Boy que necesita un rival que les cobre poco dinero. O sea, esa manera de exponerse públicamente, confirmando, ratificando que son ellos quienes contratan, ese absurdo que tiene el boxeo de hoy, en que un boxeador le paga a otro para enfrentarlo, que va y busca un rival y le dice te cobro tanto por pelear contigo, y ahí vieron lo que pasó con Kovalev. En ese caso están buscando un rival barato. Entonces por eso Billy Joe Saunders no fue, y en definitiva tiene razón, él es campeón mundial. Y si tanto hablaron con él, bueno, que le paguen lo que corresponde. Entonces, en ese caso, la pelea en definitiva con Billy Joe Saunders no sale porque no pueda viajar o algo, porque Billy Joe Saunders estaba aquí en Las Vegas. Ustedes recuerdan cuando empezó esto del coronavirus, él ya se estaba entrenando para la pelea del 2 de mayo. En definitiva, si fue y volvió, no sabemos, pero él puede entrar, ir y volver. Pero él estaba aquí en Estados Unidos. Ese no es el problema. El punto es el económico. No le pagaron lo que él quería, por eso no hubo pelea. Entonces, se estaba platicando con dos. Por un lado era Derevianchenko y por el otro lado parece que es Anthony Dirrell, que sí, estoy seguro que a su edad y ya muy cerca del retiro, le pelea por cualquier dinero. En el caso de Derevianchenko, es posible que también tengan ese inconveniente, porque Derevianchenko venía hace mucho tiempo, cuando Canelo estaba en medianos, reclamando esta pelea. Y el año pasado Canelo no lo quiso enfrentar y perdió el título, como ya lo había perdido otra vez, como renunció literalmente al título para no enfrentarlo. Y en definitiva ahora lo quiere enfrentar, pero no lo quiere enfrentar en 160, lo quiere enfrentar en 168. Cuando Canelo es campeón franquicia de 160 libras, es decir, en teoría no tendría problema en enfrentarlo en el verdadero peso. Entonces, el gran problema que hoy está teniendo es que no encuentra rivales, y eso es parte de esa política de negociar de un boxeador a otro, les está pasando la cuenta. No encuentra rivales y seguramente va a ser muy difícil para el 14 de septiembre tener frente a él un rival que la gente diga es un legítimo oponente. El otro problema que tiene, porque hay 4 problemas que son en cierta medida importantes para el legado, como un lastre para el legado de Canelo, es el que se da con el tema de los títulos que ostenta Canelo. Esa ansiedad de los organismos, especialmente la AMB y el CMB, por favorecerlo en quien sea, a un boxeador que le genera muy buenas ganancias, los ha llevado a cometer verdaderas violaciones de sus propios estatutos. Ese es el caso de la AMB. ¿Qué está haciendo Canelo Álvarez figurando como supercampeón cuando su última y única pelea fue allá por mediados de diciembre del 2018, ya pasó más de un año, y basta ver los estatutos, a no ser que en estos días lo hayan cambiado, cosa que no creo? La AMB exige una pelea prácticamente en los próximos 6 meses después de que gana, y si en el año no pelean, está en la tapa del libro, que todo campeón pierde su título después del año. Y ya hace más de un año que Canelo no pelea ni defiende ese cetro. ¿Por cuál razón sigue siendo supercampeón? Es decir, todo eso es una incongruencia absoluta. Y también en el CMB, ese título que no hay quien no lo haya criticado, esa concesión de campeón franquicia que le dieron a Canelo para que haga lo que quiera, para que enfrente a quien sea, y para que sea campeón hasta el día que se le antoje de la 160, cuando ya no da más el peso en 160, cuando ya no quiere pelear en 160, sigue siendo de por vida, ostentando ese cinturón, lo cual es algo determinantemente grotesco. Y por si fuera poco, en 175 libras peleó y renunció. Es decir, él no es 175 tampoco, él subió a pelear ante un hombre que aceptó por la paga y por los beneficios que le daría esa derrota,
pero nada más. Entonces hay un gran problema. Canelo no es campeón, no defiende ningún título, no ostenta nada. Entonces, en definitiva, es posible que ese detalle también le pase la cuenta en la mesa de negociaciones. ¿Quién dice que cuando fueron a conversar con Billy Joe Saunders, lo primero que dijo el equipo de Saunders es: muy bien, ¿quién es el campeón aquí? ¿Usted o yo? Billy Joe Saunders es campeón legítimo y Canelo no es, entonces no es unificación. O sea, Canelo va a ser retador al título de la OMB que tiene Billy Joe Saunders. Entonces Billy Joe Saunders seguramente hizo valer esa condición y allí se terminó el negocio. 8 millones de dólares o no hay pelea. Y Canelo ya no quiere pagar más, porque en definitiva él gasta mucho. Y tal vez por ese lado vino el problema con el británico, que les obligó a salir a buscar a quien sea. Están haciendo un casting de quien sea. Cada vez van bajando. Primero Derevianchenko, después Dirrell. ¿Cuál será el próximo? Ustedes lo adivinan, es imposible, pero el temor mío es que ya vayan a buscar a un superligero, quizás, o algún superpluma, y perdonen la broma, pero da para eso porque todo lo que está girando alrededor de esta situación es grotesco y determinante en ese aspecto. Pero tenemos un tercer problema que tiene la imagen de Canelo Álvarez hoy como campeón y como figura excluyente en el boxeo de primer nivel. La sombra de Sergey Kovalev. Vean ustedes las paradojas, ¿no? Porque Canelo no se puede despegar del mal recuerdo que le provoca esa pesadilla llamada Sergey Kovalev. Les hacemos un poco de memoria. Cuando lo enfrentó ya fue pasto de la crítica la manera en que lo iba a enfrentar. Un Kovalev que venía de una verdadera guerra. En su pelea anterior, a 8 semanas tener que subir a pelear con Canelo Álvarez, y así todo, ustedes vieron lo que fue aquella pelea. Parecía un videojuego, tocándolo, buscando como que no lastimarlo Kovalev, y aquel knockout que se presta a cualquier interpretación, porque fue como un knockout de otra pelea. Las sospechas quedaron, nadie las ratificó, y en cierta medida fue un triunfo tan logrado de un boxeador pequeño que está subiendo a enfrentar a un gigante como David contra Goliat. Hubo periodistas que lo llevaron a la quinta esencia del mejor boxeo luego de ese triunfo. Y esos mismos periodistas después se tuvieron que callar la boca y no los vimos por ningún lado cuando Kovalev desde Rusia dijo que subió a perder. Cuando literalmente le dijo al mundo que había vendido su derrota. Fue una vergüenza atroz para todo el mundo, inclusive para los que estamos en el boxeo nos dio vergüenza ajena. Y eso está muy fresco en la memoria, porque ocurrió hace bien poco, y es la última pelea de Canelo, y es la última pelea de Kovalev. Y máxime después conociendo los pormenores del contrato, donde a Kovalev se le ofrecieron 2 peleas más en caso que perdiera. O sea, eso es una locura. Eso también es congruente totalmente. Si el hombre pierde, tiene más beneficios que si ganara. Porque le dieron 2 peleas más. La primera es ahora contra Sullivan Barrera. Un tremendo retiro le dieron a Kovalev. Así pierden todos. Porque 12 millones de dólares más 2 peleas que no sé cuánto le pagan, pero nunca bajan de 2 o 3 millones de dólares cada una. Definitivamente Kovalev se hizo la mejor de las jubilaciones que podía aspirar. Alguien que lo único que quiere es retirarse con dinero en el banco, en el bolsillo y una buena vida. Eso fue la realidad que está en este momento cacheteando el legado de Canelo Álvarez y del cual no se puede despegar, porque para colmo esta pandemia lo que hizo fue parar todo el boxeo. Y la última imagen, la última fotografía que tenemos de Canelo fue aquella presentación de Canelo y Reynoso en los estudios de ESPN Deportes, donde reconocieron que ellos negocian todas las peleas y las empiezan a ganar en la mesa. Esto no es un invento, esto lo dijo el propio Eddie Reynoso, a quien lo quisiera escuchar, y fue una tremenda metida de patas, porque a quién se le ocurre reconocer que realmente están actuando de esa manera, por favor. Entonces hoy día no hay manera de poder tapar el sol con un dedo. Y el lastre de Kovalev sigue vigente, o sea, lo de Canelo es volver a pelear y a ver si la gente se olvida de aquello. Cosa que es difícil, porque en definitiva lo que todos queremos es ver competencias deportivas, ver enfrentarse a los mejores contra los mejores y peleas limpias.
Porque los fanáticos, y me incluyo entre ellos, pagamos para ver boxeo, no cobramos, no ganamos nada, solamente la satisfacción del entretenimiento, de la buena pelea y ver aquello que a todos nos apasiona, que es el buen boxeo. Hombres que ganan y que pierden, pero lo hacen de manera limpia, de manera honesta, y todo eso que ha girado alrededor de esto, lo único que hace es malograr, infelizmente, un legado que no tendría que ser de esa manera, porque Canelo es un buen boxeador. Yo creo que en el fondo él no necesita todo esto para ser una gran figura en el boxeo. Tienen miedo de perder, tienen miedo que la marca se les pueda derrumbar por alguna derrota. Yo creo que están equivocados. Los grandes campeones han ganado y han perdido. Ahí tenemos a Oscar de la Hoya. Es un gran boxeador, ha dejado un gran recuerdo y ha perdido y ha ganado. Su carrera tiene de las dos cosas. Y en definitiva, no hace grande a un campeón el hecho de mantenerse invicto. Lo hace grande el hecho de pelear honestamente y buscar a los mejores siempre. Porque la competencia es eso. El mejor va a probar que es el mejor, eligiendo los menores, no buscando jornaleros a quienes vencer y pagarles bien para que le hagan una pelea acorde a las necesidades de su marca. Por ahí viene el otro lastre que carga. Y el último de los problemas, que yo creo que es un gran problema que tiene Canelo Álvarez, son sus fanáticos. Vean ustedes esta semana, cuando se nombra la posibilidad de que sea Sergey Derevianchenko el rival, un hombre que ha peleado los títulos medianos, que ha enfrentado a medianos y que ni siquiera mediano es un mediano chico, de esos pequeños, que apenas da para pelear, está en el máximo de donde puede pelear. Sin embargo, los fanáticos, como de manera sincronizada, como que de un centro de control salen las órdenes a cientos de cuentas para que defiendan una sola narrativa. Y esa narrativa parte de una historia que se estructura alrededor de los números del récord de Derevianchenko en BoxRec, donde tiene apenas 15 peleas. Y en las primeras peleas, es verdad, él enfrentó a rivales en peleas de 6 y 8 asaltos, donde los pesos no respetaron mucho eso de los medianos. En algunas peleas él pasa pelean en 161, en una en 162, en otra en 163 en la balanza, porque son peleas que se acuerdan, no hay nada en juego, y en definitiva se trata de ir llenando el récord con batallas dentro de esos pesos. Vaya a saber por qué acordaron pelear ahí, porque si no había nada en juego. Entonces, técnicamente es verdad, cuando pelean por encima del límite de la categoría, así sea 1 gramo, 1 libra más, ya pasa a la siguiente división, que son los 168. Pero Derevianchenko jamás peleó por un título de 168, nunca peleó, nunca estuvo rankeado en 168 y es un legítimo, un natural 160. Sin embargo, hubo una narrativa violenta, atroz, de cuentas de todos lados, algunas cuentas falsas, quizás perfiles de esos que son de una sola persona, que apareció por todos lados defendiendo ese relato que es indefendible. Y lo que hace eso es simplemente demostrar que hubo mucho interés en tratar de legitimar a Derevianchenko como un rival legítimo, y no es así. Porque Canelo es un reciente ex campeón mundial semipesado. Aunque él no quiera hacerlo, aunque lo vistan de lo que sea, él es un semipesado porque viene de pelear semipesado contra un semipesado. Y Derevianchenko es un mediano porque las últimas 3, 4 peleas fueron por títulos, fueron contra medianos. Y si ustedes observan en la balanza, ni siquiera pesó 160. Él fue en 159, suavecito, no tiene mucha necesidad de forzarse, porque él es un mediano natural. Entonces, esto es reiterativo, es sistemático y es parte de una estructura que hay alrededor de las redes sociales, en ese grupo de cuentas que enseguida salen a defender lo indefendible, como en este caso. Y ese esmero en tratar de mejorar la imagen de Canelo, lo que hace es lo contrario. Lo que está haciendo es deteriorando la legitimidad de un boxeador que tiene todas las condiciones para brillar con luz propia, sin necesidad que le hagan el camino más fácil, sin necesidad de que le busquen rivales, porque es un buen boxeador. Si gana o pierda es parte del juego, pero necesariamente el legado de Canelo Álvarez, ese salón de la fama que algún día le van a otorgar,
va a estar contaminado por todas estas cosas. Ojalá que haya, digamos, en un momento un mea culpa, una reflexión profunda sobre los errores que se cometen en una carrera, independiente del dinero. El dinero es un accidente. Hay mucha gente que tiene muchos millones de dólares que ni se conoce y vaya a saber cómo lo consiguieron. Tener o no tener dinero aquí no es el tema, porque los fanáticos no ven boxeo para ganar dinero. Los fanáticos lo ven para tener la satisfacción de ver a un buen boxeador contra otro buen boxeador y después olvidarse del tema o recordarlo con cariño, porque en definitiva esas grandes peleas a todos nos emocionan. Pero esto no nos emociona, al contrario, nos indigna. Entonces, quienes manejan estas carreras deberían tener por un momento la claridad mental de asumirlo, de reflexionar y dar vuelta el timón para llevarla por el rumbo correcto. Yo creo que Canelo Álvarez, que es una muy buena persona, que es un empresario, que es un joven serio y que en definitiva le hace bien la imagen por fuera que le da el boxeo, tendría que corregir esta parte para que también se vea bien su carrera deportiva, porque esa es la pata que le está falseando. Tiene que mejorar su función de marca, de ídolo, para que en su conjunto todos lo podamos aplaudir. Esa es la realidad. Le duela a quien le duela.